el mensaje de hoy. Es un gusto tenerlos a todos ustedes, una alegría, como siempre, poder compartir la palabra con los hermanos, visitas. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a hablar un tema hoy que es muy interesante con lo que hemos estado tocando un poquito en la congregación durante la clase de adultos. Y quería comentarles un poquito el trasfondo. El trasfondo de este mensaje es que hemos estado hablando de diferentes dioses. Hemos estado hablando del dios de la comida, el dios de la sensualidad, hemos estado hablando del dios del poder, cuando algo toma control de nuestras vidas, la soberbia, el rencor, el orgullo. Hemos estado hablando de muchas de esas cosas. Y ese es el trasfondo. Hoy lo que les quiero comenzar con un caso que fue muy famoso hace muchos años y muy pronto van a escucharlo esto también, porque se va a hacer una película de este tema con Richard Gere. El tema se trata de los tres Cristos. Quizás alguna vez ustedes han escuchado esta investigación que se hizo de parte de un psicólogo. Y esta investigación tenía que ver con tres personas que decían que eran Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos se llamaba Clyde, y Clyde era un granjero, tenía más o menos 70 años. La mayor parte de su familia muere en un accidente de tráfico, esposa, hijos, el cuñado, el yerno, murieron en un accidente de tránsito y él acaba en la cárcel, y ahí en la cárcel es cuando él comienza a creer que es Jesucristo. El psicólogo junta a esta persona con otras dos personas más. Y la otra persona llamaba Joseph Cassell, que era una persona canadiense, era un escritor frustrado de unos más o menos 50 años aproximadamente. Y él en su paranoia pensaba que iba a ser envenenado en cualquier momento. Se interna en la clínica de Ypsilanti. Ypsilanti es una ciudad en el estado de Michigan, Estados Unidos. Y entonces el psicólogo conoce a esta persona y la selecciona de más o menos 25.000 candidatos para ser parte de este experimento. Recuerden que esto es en el año 59. ¿Okay? Años más tarde este hombre, Joseph, comienza a creer que es Dios, y el tercero, porque eran tres de los 25.000 entrevistados o candidatos, el tercero era el más joven, tenía unos 30 años aproximadamente, se llamaba Leon Gabor, o Leon en inglés, y era el hijo de una madre muy religiosa, pero ya ultra fanática, muy conservadora, y realmente eso produjo muchos problemas en su vida también. Él se enlista en el ejército, no estamos seguros si era para escapar de casa o qué, pero comienza a escuchar voces que le dicen que era el Cristo. Y es ahí donde se interna en un hospital psiquiátrico. Estas tres personas son las que entrevista este psicólogo, que se llamaba Milton. Los junta en un hospital de Michigan, como les dije, de Ypsilanti, la ciudad, en el año 1959. Y la pregunta que me surgió cuando estaba estudiando este tema, que voy a expandir un poquito más, quizás en la clase de adultos, porque hay otros datos muy interesantes que no quiero tomar mucho tiempo con esto. Pero quizás la pregunta que se me ocurría mientras estaba pensando en esto era, ¿se imaginan el encuentro en los tres en la oficina? Porque el psicólogo los junta ahí a los tres, el psicólogo Milton, y les dice, bueno, preséntense. Y cada uno de ellos presentándose diciendo, hola, yo soy Dios, hola, yo soy la encarnación de Cristo, hola, yo soy Jesucristo. Los tres
diciendo eso, ¿no es cierto? Se me ocurría que era una escena muy, muy interesante. Y quizás esta historia tiene más y más matices. Por ejemplo, ese 1 de julio del 59, el experimento dura 2 años, termina en agosto del 61. Y la idea que este hombre tenía era enfrentarlos con la última realidad. O sea, ¿cuál es la última contradicción que podemos tener? Bueno, más de una persona con la misma identidad. Eso es bastante difícil de poder entender, ¿no es cierto? 2 personas o 3 con la misma identidad, diciendo soy yo, no, soy yo. Ahora, cuando ellos se encuentran los 3, cada uno tenía algo para decir. Por ejemplo, Cassell decía, bueno, en realidad ninguno, ese es el canadiense, ninguno de estos norteamericanos puede ser Jesús, porque son pacientes de una institución psiquiátrica, como si él no lo fuera. El segundo, que era Gabor, decía, lo único que estos quieren es reconocimiento y prestigio, nada más, para que los demás digan, ay, mirá, estamos con Jesucristo. Y el tercero dio la más interesante quizás, ¿no? o la más futurista, porque él decía que en realidad Gabor y Cassell estaban muertos, que eran en realidad una especie de muñecos animados por máquinas, y si les sacaban eso, iban a morir, no iban a poder moverse. Es muy, muy interesante el razonamiento. Ahora, el problema está cuando nosotros los cuerdos nos creemos ser Él. Porque podemos decir, bueno, estas personas tenían problemas, ¿no es cierto? Es algo que hoy sabemos que el diagnóstico de esquizofrenia es algo que realmente es muy, muy difícil de tratar. Y lo más probable es que estas personas hoy no sean tratadas, y no serían tratadas en esta manera, porque hay otros métodos. Recuerden que esto fue muchos años atrás, ¿no es cierto? En realidad, este hombre fue muy cuestionado por lo que él hizo. Después, al final del mensaje, les voy a decir cómo resultó y qué pasó con el experimento, ¿sí? En la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un dios, me encuentro en alta mar sentado en un trono de dioses, pero tú no eres un dios, aunque te creas que lo eres, tú eres un simple mortal. Es muy interesante este pasaje con respecto a Tiro. También se apena Dios cuando nosotros los cuerdos lo canjeamos por otro dios. Voy a entablar un litigio contra ustedes. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Eso está en Jeremías 2. Ustedes saben que Jeremías no fue el profeta quizá más popular, porque tenía que decirle a todo el mundo, ¿saben qué? En unos años vamos a ir todos presos, ¿sí? Le estaba hablando a Judá 600 años antes de Cristo, y obviamente nadie lo quería. Pero si ustedes ven, no sé si la imagen, pues hoy está muy clarito, ¿no es cierto? Pero la imagen muestra una cisterna. ¿Y qué era una cisterna? Porque a veces leemos un poquito y decimos, ¿qué será una cisterna? La cisterna es algo interesante, porque la cisterna, en realidad, ahí había agua de lluvia que se acumulaba, y la cisterna se usaba para varias cosas. Por ejemplo, era para acumular el agua de lluvia, también se usaba como sepultura, se usaba para defenderse en caso de guerra, se metían ahí, y varias otras razones. Y se revestía para que no perdiera el agua, para que el agua no saliera, ¿no es cierto? Tipo como nuestro baptisterio que tenemos acá, que a veces hay que ponerle silicona o algo alrededor. Bueno, algo parecido así. Y
Lo que sucede es que a veces, como eso se rompía, ¿no es cierto?, era un problema, ¿sí? Y el agua se estancaba y quedaba y quedaba y quedaba. Recuerden que estamos hablando de muchos metros de profundidad. Entonces el pueblo pensaba, ¿cómo vamos a elegir? Dios le está diciendo en realidad, ¿cómo vamos a elegir ese tipo de agua sobre fuentes de agua cristalina? O sea, ¿cómo voy yo a elegir agua que está estancada, sucia, quizás medio olorosa, por algo que Dios me ofrece? Y me ofrece algo que nadie puede ofrecer. Esa era la pregunta que se hacía. Pero quizás nosotros podemos hacernos la misma pregunta. Quizás es lo que algunos de nosotros hacemos a veces. O sea, preferimos algo que no es la fuente de agua viva y nos quedamos con el agua estancada. Buscamos algo o alguien que haga por nosotros lo que se espera, en realidad que Dios haga. En lugar de buscar a Dios como fuente de consuelo, nos volcamos a la comida o algún entretenimiento sin sentido, algo que reemplace al Señor. En lugar de procurar a Dios como fuente de significado, la buscamos en nuestra carrera, en nuestros logros. Quizás, en lugar de recurrir a Dios como fuente de seguridad, nos volvemos a nuestro dinero y a nuestras inversiones. En lugar de ir a Dios como nuestra fuente de gozo, la buscamos en nuestro cónyuge, hijos o nietos, principalmente. En lugar de buscar a Dios como fuente de nuestra esperanza, vamos tras los políticos. En lugar de volcarnos a Dios como nuestra fuente de verdad, vamos en procura de las opiniones populares y el consenso académico, lo cual muchas veces tiene más peso sobre nosotros lo que alguien con un título dice que lo que Dios dice. Y eso es triste. Estas cosas en sí no son malas, pero pueden llegar a convertirse en cisternas rotas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en vez de buscar a Dios, que es fuente de agua viva, me quedo con eso, que es una cisterna rota. Y este Dios, el Dios de uno mismo, el Dios que está más de moda, el Dios más terrible, nosotros en un momento vamos a tener que lidiar con ese Dios, porque todos los otros dioses están a veces, ¿no es cierto? El Dios de la comida, por ejemplo, a veces, cuando paso por algún lado por ahí, que huele muy rico, ¿no es cierto? O algo. Pero el Dios de uno mismo tenemos que lidiar cada día y muchas veces al día, porque es realmente el Dios más implacable. Yo, el ego, primero yo, luego yo, y después sigo yo. Y eso es lo que sucede hoy en día. Entonces nos encontramos con una mujer que tenía 5 cisternas, ¿sí? En algún momento, la mujer de las 5 cisternas. Y esta mujer, obviamente, es la mujer de la que leímos, pero primero les digo que el pozo no es lo mismo que una cisterna, ¿sí? No es lo mismo. Porque del pozo sacamos agua que brota de la tierra, no la de lluvia, ¿sí? ¿Ven? Esa es la diferencia. ¿Okay? Entonces Jesús se encuentra con esta mujer que está justamente por sacar agua de un pozo. Les recuerdo, les informo que ese pozo donde Jesús estaba con esa mujer samaritana tenía 42 metros de profundidad. Y les cuento que ese pozo se descubrió en el año 1935. Los arqueólogos lo descubrieron, ese pozo. 42 metros de profundidad. Entonces Jesús en realidad no necesitaba pasar por Samaria. Sé que el texto dice tenía que pasar por Samaria, sé que dice eso, pero ¿por qué? Tenía que pasar por Samaria por 2 razones importantes, ahora les digo. La mayoría de los judíos obviamente consideraba impuro juntarse con alguien así. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ellos habían caído en cautiverio, ¿sí? Y se habían juntado y casado con esas personas que eran sus enemigos. Entonces, obviamente, no eran judíos puros. ¿Okay? No tenían nada que ver con ellos. En realidad, los samaritanos, algunos de ellos habían adoptado costumbres paganas
Y lo único que aceptaban era el Pentateuco, no el resto de la Escritura. Entonces, obviamente los judíos decían, ¿cómo puede ser? No podemos juntarnos con estos. Ellos creían que la adoración no era en Jerusalén, que era en el monte Gerizim. Entonces todas esas cosas hacían que había mucho conflicto entre ellos y prácticamente no se hablaban. Y tocar algo que ellos tocaban era lo peor, porque eso era impuro. Pero Jesús tenía que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque divinamente, la parte divina, tenía que ver con la conversión de los samaritanos. O sea, si no pasaba por ahí, esa mujer después no hubiera ido, hablado con varias personas para que se convirtieran y conocieran a Cristo. Y además, porque en realidad era la ruta más corta, era la ruta más directa, como dice Flavio Josefo, que era un historiador, por ahí se pasaba directo. Entonces, tenía que pasar por ahí por varias razones. Pero imagínense, una persona que no habla con ellos, se estaba por acercar y hablarle a alguien que para sus compatriotas era alguien impuro, que no merecía ni siquiera que le miraran. E incluso la cultura en ese momento. Hablar con una mujer, un maestro, un rabino, ¿cómo va a ser esto? Remóntense a esa época, ¿no es cierto? Entonces, este hogar era el de una mujer en busca de esperanza, en busca de un agua diferente. Y eso es lo que Jesús le va a presentar. Lo que pasa es que la búsqueda siempre le había resultado decepcionante, porque esa mujer había tenido cisternas que se habían resquebrajado. Había tenido 5 esposos. ¿Sí? Y estaba viviendo con alguien que no era su esposo. Y aprovecho para en este momento decir que Dios no aprueba eso. Dios sí aprueba el casamiento. No vivir juntos sin casarse. Sé que va en contra de lo que se dice afuera y sé que esto está siendo grabado y ojalá que muchos puedan escuchar esto. Eso es lo que Dios quiere. En ese momento, imagínense lo que era en ese momento, que la persona tuviera a alguien que no era su esposo, además de haber tenido 5. ¿Me entienden? Si en este momento decimos, 2000 años atrás era... Así como con una cisterna, también el pozo puede secarse, ¿no es cierto? Entonces, estamos cerca del mediodía, mucho calor, recuerden que esa zona es muy calurosa, ¿sí? Jesús está sediento, cansado por la caminata, pero esa mujer también está cansada porque ha tenido una búsqueda infructuosa de la felicidad. Se ha apoyado seguramente mucho de su esperanza en tener una persona a su lado. Y hoy en día tanto no ha cambiado. Pensamos que por tener una persona a nuestro lado, eso va a hacernos felices. Y esa es la meta, y buscamos y buscamos y buscamos. ¿A quién puedo tener a mi lado para ser feliz? Y Jesús te dice, ven a mí, ven a mí. Pues cualquier cosa que alguien te pueda dar es temporaria. No se compara a lo que yo puedo ofrecerte. Y eso es lo que vamos a decirle a Jesús. Entonces se entabla un diálogo bastante interesante. Empiezan a charlar y obviamente él va y le dice, dame agua, dame un poquito de agua. ¿Cómo querés agua? Pero no se supone que debemos hablar. Están los vecinos por ahí que van a pensar. Menos mal que no había fotos en ese momento, pero igual. ¿Qué puede ser eso? Imagínate. Dame un poco de agua. Si supieras lo que Dios puede dar, le responde Jesús, cuando ella empieza a objetar esto, y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te daría agua de vida. Pero como no me conoces, no me lo pediste. Bueno, yo sé que sí, en realidad, Jacob, el pozo, y él nos dio este pozo, y sí, pero yo... Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed.
el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ese pozo de 42 metros va a tener agua estancada. Lo que yo te ofrezco es algo muy diferente. Se va renovando día a día. No hay nada como lo que yo te puedo ofrecer. No te quedes con algo de segunda, tercera o cuarta clase, cuando podés tener lo de primera clase, lo único, lo inigualable. No aceptes imitaciones. Esa agua no es la misma que la que yo te puedo dar. Bueno, Señor, pero mira, wow, dame de esa agua, le dice la mujer, dame de esa agua, porque la verdad que nunca tomé. Siempre tomo de esta, pero la tuya no. Bueno, anda a buscar a tu marido, le dice. Algunos habrán muerto, otros no sé. Me pones en un aprieto, Señor. ¿Cómo buscar a mi marido? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? Es cierto, no tenés marido. Porque el que tenés ahora no es tu esposo. ¿Se imaginan si ustedes se encuentran a alguien que nunca han visto por primera vez y les dice cómo es su vida sin haberlo conocido? ¿Cómo se imaginan esa mujer cómo estaba en ese momento? ¿Cómo estaría esa mujer? Tiene el diario del lunes. ¿Cómo es esto? Es cierto lo que has dicho. Obviamente sorprendidísima la mujer. Entiende que este no es cualquiera. Yo sé que va a venir el Mesías, al que llaman el Cristo, le responde la mujer. Quizás como entendiendo que esta persona no es común, no es como la que conocemos en el barrio. Entonces Jesús le dice, por primera vez y única vez, Jesús autodeclara esto, porque siempre fueron los demás los que decían, tú eres el Mesías. En esta ocasión, única, Él le dice, ese soy yo, el que habla contigo. ¿Ustedes qué piensan que la mujer tendría en su cabeza en este momento? Y sí, es Él. Inmediatamente va y empieza, le dice, Susanita, Teresita, José, vengan a ver lo que conocí, un hombre que me dijo todo. ¿Cómo puede ser que sepa todo eso? Ese tiene que ser el Mesías. Y muchos creyeron por esa palabra. Wow. Al fin su cisterna se había sellado y al fin había dejado de perder agua, porque había conocido al único que puede reparar nuestras vidas. Jesús. Este es el psicólogo Milton Rokeach, de ascendencia polaca, que decide llevar a cabo este experimento y lamento informarles que no funcionó. Por ahí ya lo sabían sin que yo les diga, ¿no es cierto? No funcionó. Como les digo, tener un título no significa que uno es infalible, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasó. Este hombre hizo algo que hoy en día estaría prohibido.
Pero fue una experiencia para los que lo leen fascinante. Cuando uno lee este libro, todos los comentarios de los que leen este libro, que no sé si está en castellano, no pueden dejar de leerlo. El objetivo no se logró. ¿Cuál era el objetivo? Que ellos puedan entender que es una contradicción decir que sos la misma persona que el que tenés al lado. No se logró. En realidad, en cierto sentido, fueron perjudicadas estas personas. En la clase de adultos les voy a decir otras cositas, ¿ok? Pero él dijo, para los que les gusta el inglés y practicar su inglés, every man would like to be God. If it were possible, some few find it difficult to admit the impossibility. Para los que no tienen el don de lenguas, después de tantos años todavía no lo tienen, bueno. Pero esto es lo que dice en castellano. Y dígame si no es algo muy cierto. Porque en realidad, esto es lo que el autor, el psicólogo dice. Y a veces uno dice, no, pero yo no, ¿cómo voy a decir que yo soy Dios? En realidad, no hace falta que lo digas. Las acciones muestran que nosotros muchas veces queremos estar en control. Y queremos hacer lo que nosotros queremos, a nuestra manera. Y en ese momento es cuando sacamos al que tiene que estar en el trono y ponemos al Dios del yo. En vez de actuar como Él actuaría, actúo como yo quiero actuar. Porque yo sé hacer las cosas. Y a veces así nos va. Porque lo hacemos a nuestra manera. Entonces, hoy quiero animarlos a todos, a mí especialmente, en primer lugar, a recordar que en realidad nosotros no somos Dios. No hay tres Cristos, hay uno, y por seguro ninguno de nosotros lo es. Hay un camino, hay una verdad, hay una vida. Es Cristo. A menos que vayamos por ese camino, no vamos a llegar. Ninguna ciencia nos va a ayudar a llegar a Dios. Solo Cristo. Ninguna. Muchos lo han intentado, pero la única manera es a través de Cristo. Porque Él se especializa en cisternas rotas. Y quizás hoy en día aquí tenemos a alguien que tiene su cisterna rota. Quizás está pasando por situaciones muy difíciles. Hay quebraduras, hay rajaduras, hay dolores, hay frustraciones, hay vicios que no puede dejar, hay rencores que no puede soltar. Hay dioses a los que estamos sirviendo que no queremos dejar de adorar. Es hora de reparar esa cisterna. Es hora de sellarla con el amor de Cristo. Porque Él puede reparar cualquier cisterna, cualquier vasija. Amén.